Que el Señor los bendiga. Que el Señor traiga sobre ustedes bendición y en especial establezca su diseño de tal forma que ustedes sean bendecidos más allá de lo que ustedes anhelan o esperan. Deseamos pues de que el Señor esté en todo momento bendiciendo sus vidas. Hoy estamos en la palabra compartiendo este tema. Tu victoria es la del Señor, y yo quiero que me acompañen en la palabra. Tenemos un texto, el texto central de lo que quiero compartir, o sea, el meollo mismo de la predicación está en Lucas 10:19, y Lucas 10:19 ¿no? tiene una palabra muy específica. Dice: aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Entonces, si ustedes me acompañan, una pequeña oración. Levanta tu mano, dile: Señor, háblame, trae sobre mí esa verdad presente que tú tienes para mi vida. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Ok, estamos expectantes hoy de que el Señor nos hable, nos dé una clave más, y si hay remas, mejor aún. Yo quiero que entiendan que estamos en un mes difícil. Es un mes espiritualmente comprometido con las deidades más fuertes del antiguo imperio incaico y lo que ellos recibieron. Estamos en la culminación del mes. Se ha globalizado el tema del Día de las Brujas, y eso es un asunto que en varias ciudades los niños son comprometidos en un día que realmente está espiritualmente consagrado al enemigo. Entonces, quiero que entendamos nuestra posición como iglesia. Yo he estado muy atento a ver cómo la enseñanza que se está dando en la escuela profética de la Iglesia Santuario del Perú. Hay este curso último, que es intercesión profética, está detallando el rol, la labor, la parte que nos corresponde a nosotros como iglesia respecto a ministrar, intercediendo en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro entorno. Es importante para todos nosotros que esta particular fecha, por decir, estas fechas, sean fechas en las que como iglesia estamos involucrados en el rol que el Señor nos está llamando a dar. O sea, pero me gustaría que entremos en contexto para entender el verso 19, Lucas 10. En el tema estamos en el capítulo en donde se habla de que el Señor envía 70 a los 72 a todas las regiones cercanas, ¿no? Entonces el Señor designó a 70
¿no? Eh, eh, para que vayan de dos en dos, ¿no? Y estaban todos enviados a, a predicar, a hablar del camino, a hablar de la enseñanza de Cristo, y esto fue un encargo que el Señor les dio a los 70. De hecho que hay una descripción de cómo deberían ir, de que no deberían de llevar muchas cosas, solamente un bastón y quizás su pequeña bolsa de comida, pero aún así no les da instrucciones. Y fíjense que detallado el Señor, porque les dice: no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, ni nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Estoy en el verso 6 ahora. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid: aún fíjense, y quiero compartirles esto, no, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, ¿no?, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces el Señor allí es donde habla acerca de los ayes, ¿no? O sea, sobre las ciudades impenitentes. Habla sobre Corazín, Betsaida, Tiro, Sidón, y habla de cómo aún en Capernaum, ¿no?, toda esas ciudades que nosotros entendemos son las ciudades hacia donde fueron enviados estos 70, todos ellos fueron llevados por el encargo del Señor, o sea, sostenidos en obedecer el encargo del Señor, y ellos estuvieron visitando tal cual el Señor les indicó. Ahora, en ese contexto es que ellos regresan con gozo, diciendo que aún los demonios se les sujetan, ¿no?, en su nombre, ¿no? Y el Señor les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿no? Entonces, y él dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Ahora, esto es muy, muy interesante, porque cuando el Señor está estableciendo esta verdad, está indicando que es importantísimo que nosotros sepamos de dónde somos y dónde está escrito nuestro nombre, y de hecho que es en el reino de los cielos, y en los cielos está escrito nuestro nombre, y esto es muy importante. De hecho, la autoridad, la encomienda que el Señor da,
tiene un fruto, tiene una función, se cumple el hecho de que los espíritus se nos sujetan. Pero lo que es interesante es que el Señor habla aquí que nos está dando una potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, aquí es donde vemos sectores de la iglesia de Cristo que entienden esta verdad y lo ponen en práctica, y son personas que se han dispuesto a evangelizar y a establecer todo su labor evangelística con toda la autoridad de Cristo, y establecer la victoria de Cristo en medio de su victoria, ¿no? Entonces estamos aquí muy identificados que tu victoria es la victoria del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor no está encargando que nosotros pisemos y hollamos serpientes y escorpiones, ¿no? Y toda fuerza del enemigo para que no nos dañe, por el mero hecho de que se nos ha dado el encargo y la autoridad de reprender a los demonios y estos se nos sujeten, sino por el hecho de que tú eres un hombre, una mujer que se ha dispuesto a Dios y se ha metido en el reino con todo. Entonces, esta verdad es importante ponerla en práctica. O sea, tú eres parte de la iglesia. Yo por eso te comentaba que me gusta el curso que se está dando de intercesión profética, porque estamos desmenuzando en el curso, y mi esposa como profeta de Dios está trayendo esa enseñanza con la autoridad que el Señor le ha dado para vivir lo que es la intercesión profética. Pero qué interesante que la intercesión que la iglesia tiene que hacer, que tiene que ver con representar a Dios, o sea, traer la presencia de Dios. O sea, tú representas a Dios, tú eres la iglesia, tú eres un hombre, una mujer, que su nombre está escrito en los cielos, en el libro de la vida, ¿ok? Y tú y yo, que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, nosotros representamos a Dios, y nosotros estamos trayendo esa presencia de Dios, o sea, lo que Dios quiere que hagamos. Fíjate, cuando tú desmenuzas, o sea, analizas el encargo del Señor ahí desde el capítulo 10, verso 1 en adelante, de cómo el Señor les dice que deben ir, cómo es que deben de llegar. No vayan de casa en casa como tratando de cansar a todos. No, va a haber alguien que está preparado, que está listo, y con esa persona quédense. Esa persona es una persona de paz, persona que los va a recibir en paz, les va a recibir en paz y los va a alimentar, y ustedes aliméntense lo que ellos les den. Por eso no tenían que llevar la mochila, la forja con alimentos para el camino, solamente llevaban el bordón, y si es que este es el bordón del caminante, okay, como un bastón. Esto era importante, ¿no? Ellos tenían que llegar a un lugar en donde les den la bienvenida. Entonces, eso nos implica algo. En el reino, cuando hablamos de evangelizar, hablamos de que unos siembran, unos riegan y otros cosechan. O sea, no todos están en la posición, como dice, en la posibilidad de por decirlo, solo cosechar, porque tú no sabes si estás sembrando, si estás regando o estás cosechando, estás para cosechar.
Lo que tú sabes es que tienes el encargo de Dios y en donde te digan tienes paz, tú ingresa. Por eso le indica a ellos que hagan oraciones por los enfermos, que hayan sanidades y de seguro que ahí había muchas liberaciones. Por eso que al final, cuando ellos regresan, ellos se gozan y le dicen: Señor, los demonios se nos sujetan, porque de hecho que han tenido que lidiar con el tema espiritual en algunos casos. ¿Y eso por qué? Porque había gente que les dio la bienvenida. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién estaban representando los 70? Estaban representando al Señor, estaban representando a Dios y estaban caminando de parte de Dios. Estaban ellos haciendo una labor específica de representar a Dios, y esto es importante. Ahí está la misión de los 70. Pero esto de la potestad de hollar las serpientes no es otra cosa sino aquella en la que sucede que el Dios Todopoderoso está haciendo que nosotros tengamos la autoridad de poner la victoria de Cristo en ejecución. Entonces, yo te digo, revisa todas las clases de intercesión. Este curso ya están entrando a la clase número 7. Entra desde la 1 y empieza a revisarlas. Si necesitas pasarlas 2 veces, revísala, pero te vas a dar cuenta que nosotros estamos representando a Dios, así como estos 70 estaban representando al Señor. Cuando nosotros caminamos en nuestro ministerio, y los que se están alistando para el ministerio profético, el ministerio evangelístico, los que están preparándose para evangelizar a las personas en su diario vivir, yo les digo sencillamente, aquí hay necesidad de que ustedes tengan la oportunidad de llevar a cabo una sencilla obra de evangelismo representando al Señor. ¿Qué es representar? Pues es ir de parte de. Y fíjense, la intercesión significa representación, y entonces esto te lo digo para que tú puedas llevar a cabo tu análisis, tu estudio en ese curso. Ahora, quiero referirme en breve y extraer algo de lo que se está dando en el curso, que Josué, cuando había salido de la victoria de los Gabaonitas, él había vencido a varios reyes, y él había tenido una victoria tremenda con esos reyes. Él había tenido la oportunidad de hacer un tremendo golpe a aquellos ejércitos, esos reyes que vencieron. No, los ejércitos cananitas fueron vencidos, y Josué está defendiendo a los gabaonitas. Entonces, pero cuando habían tomado a muchos de los reyes, lo que pasó fue bien puntual. En esa época, cuando los reyes vencidos eran
eran atrapados, el general, el rey vencedor, ponía su pie sobre el cuello, la cabeza de ese rey vencido. Y entonces, esto era algo que estaba a punto de suceder. Ahora, lo que está pasando aquí es que Josué tenía que poner sus pies sobre todos esos reyes, por decirlo, él ir uno por uno, pero Josué hizo algo muy peculiar y muy profético. Tiene una carga profética en esto. O sea, lo que hizo Josué fue sencillamente darle a los generales que estaban bajo su mando el encargo de ir, cada uno de los generales, sus soldados, y poner sus pies sobre esos reyes. Delegó. Ok. En el particular, lo que el Señor estaba haciendo era usar a Josué como un anticipo, como un tipo de Jesús cuando corresponda a Jesús su victoria. Ahora, lo que Josué hizo es encargar a sus soldados, a sus generales, y decirles: vayan ustedes, y su ejército cumplió esto. Y acuérdense que Jesús derrotó Jesucristo derrotó en la cruz al enemigo, y en esto particular, Josué les dijo a sus soldados: coloquen vuestros pies en el cuello de nuestros enemigos. Y sus soldados, sus ejércitos, sus generales lo hicieron. Ok, el Señor, después de los 3 días, al vencer al enemigo, el Señor, luego de haberse mostrado en la resurrección, Él tiene que ascender al segundo cielo, y el Señor también despojó a Satanás y todos sus generales, todos sus tronos, dominios, ¿no? O sea, reyes y virreyes, todos ellos fueron destronados, ¿no? Y estos fueron puestos delante del Señor en la ceremonia de degradación, ¿no? Efesios habla bien claramente de esto, y el Señor, ¿no?, hizo que se cumpla, ¿no?, el principio, ¿no?, lo que el Señor hizo en el particular ahí en Efesios, ¿no? En Colosenses 2.15, no Efesios, sí, estoy confundiendo el texto. En Colosenses 2.15 dice: despojando los principados y a las potestades, se exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, esa parte es la que el Señor hace, y lo que el Señor hizo fue confrontar a Satanás allí, y los generales del Señor hicieron lo propio con los que eran tronos y dominios del enemigo y que estaban aprisionados en ese momento. Okay. Ustedes van a decir: bueno, pero ¿en qué parte de la Biblia está esto? ¿Que cómo se dice? Bueno, esto es una inferencia. Si ustedes quieren entenderlo mejor, pueden estudiar el seminario Limpiando la Cizaña de Nuestros Corazones. En la clase número 4 ustedes pueden encontrar esto. Y ustedes van a darse cuenta que lo que el Señor hizo fue
algo bíblico totalmente literal a lo que las escrituras describieron. ¿Para qué? Para que se cumpla exactamente lo que el Señor tenía que encargarnos después a nosotros. Quienes tenemos nosotros a nuestros enemigos, ponerlos, ¿no? En el contexto de este encargo, ¿no? Que dice: aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nadie os dañará. Ok, esto es lo que el Señor está buscando que suceda en el particular contigo y conmigo, ¿no? Lo que el Señor está buscando es que tú entiendas que tu encargo, tu misión en el Señor, lo que el Señor establece que tú hagas en tu labor de evangelización, en tu labor de ministerio, ¿no? Es que tú representes al Señor. Y al representar al Señor, tú pongas la victoria de Cristo sobre el enemigo y sobre toda fuerza del enemigo, para que nadie pueda dañarte. El Señor lo hizo de esa forma. Te puso aquí, ¿no? Con la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, ¿no? Entonces, esa autoridad es muy interesante porque el Señor está haciendo un encargo, porque tú mismo te vas a dar cuenta que en Romanos, en capítulo 16, se dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, ¿no? Y esto es algo que Lucas lo confirma, ¿no? Nos da la autoridad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y esto nos debe llevar a nosotros a entender lo siguiente, ¿no? Esta palabra, hollar, ¿no? Que tenemos ahí en Lucas 19, es colocar, ¿no? Nuestros pies. Esta palabra, que el Salmo 110 tiene que ver con un salmo profético, tremendamente profético, porque como salmo profético nos lleva a nosotros a entender cómo es que estos poderes del enemigo tienen que sujetarse en el encargo que te ha hecho. Tú estás representándolo. Tú formas parte de ese grupo de hombres y mujeres que es un ejército que Dios tiene y que el Señor está estableciendo, ¿no? Esta verdad. Fíjate, el Salmo 110, en el verso, permítame, Salmo 110, verso 1, dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, esto es interesante porque el Señor está estableciendo una concordancia del Salmo 110 con lo que Lucas está hablando, ¿no? O sea, Lucas mismo está hablando en el verso 19 de lo que el Señor ya había hablado del Salmo 110. Está trayendo cumplimiento de la venida del Señor y de la victoria del Señor encomendada, y que tú representas al Señor en esa victoria. Por eso que
Tu victoria, ¿no? Es la del Señor. Eso es lo que hablamos en este salmo. O sea, tu victoria es la del Señor, porque el Señor es el que hizo toda la labor, el triunfo, y lo que tú estás haciendo es representarlo a Él para establecer esa victoria en todos aquellos que están recibiendo con paz el mensaje que tú les das. Así como los 70. Los 70 recibieron en paz a los que fueron en paz. Y cuando los recibieron, les dieron alimento, los sustentaron, les dieron posiblemente reposo, los acogieron en la noche. Pero los que fueron de los 70, porque iban de dos en dos, ellos no se quedaron tranquilos y se quedaron acomodados, no estaban haciendo turismo. Lo que ellos fueron es preguntaron si había necesidad de oración por enfermos, y les traían los enfermos y oraron, y si habían endemoniados, oraban por los endemoniados y eran liberados, y si había alguien con alguna dolencia, pues Dios estaba respaldándolos con hacer de ayuda en ese nexo que se había establecido. De manera que los que no lo recibieron, fíjense, se estaban perdiendo mucho. Y por eso que decía el Señor, que aún sacúdanse el polvo de ellos para que no quede pegado en sus pies, porque ellos no están recibiendo en paz. Decía, hay gente que está regando, otros sembrando, regando y otros cosechando. Cuando tú llegas a alguien que te recibe en paz, vas a hacer las tres labores, porque vas a sembrar, vas a regar y vas a cosechar, y vas a ver que eso es una labor de Dios, y lo que Dios está haciendo delante tuyo es usarte como el representante de Dios en la tierra para esas personas que te están recibiendo. Si tú hablas de Cristo, tú vas a tener que darte cuenta que la persona, si cree en Dios, si cree que Jesucristo es el Salvador, si cree que la Biblia es la palabra de Dios, esa persona está lista para ser cosechada. Si tú te das cuenta que alguna persona no cree alguno de esos puntos, sabrás por dónde dirigir tu mensaje para que el Señor permita tener el crecimiento y tener una cosecha, si es que en ese proceso la persona entiende. Pero qué importante es que tú en tu labor de representar a Dios sepas de que el Señor te ha dado la autoridad, y esa autoridad que está dado ahí es porque el Señor se sentó hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Entonces, hay gente que está representando al Señor cuando va y predica el Evangelio y lo reciben, y entra a un hogar y hace sanidades, hace milagros. El Señor te va a respaldar. Si tú eres uno de ellos, si yo soy uno de ellos, cuando vamos, el Señor nos respalda porque estamos haciendo el encargo de Dios, así como los 70 lo hicieron. De hecho que de repente tú vas a estar sorprendido. ¡Wow! ¡Qué tremendos milagros! ¡Wow! ¿Cómo se manifiestan los demonios? Se van. Ok, el Señor te va a decir, espérate, ten calma. Primero preocúpate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ahí en el cielo. Eso es lo importante. O sea, necesitamos ver que en algunos casos, en algunas ocasiones, el hecho mismo de llevar la palabra, llevar el Evangelio, va a hacer de que haya manifestaciones espirituales de bendición, porque la gente es la que necesita y Dios es el que les va a dar a ellos. Pero ojo, el Señor está haciéndolo por la necesidad de las personas que están buscándolo. Pero ¿en qué caso o en qué momento
es que tú tienes que regocijarte, es cuando realmente tú estás sabiendo de que el Señor lo hace y el Señor, de Él es toda la gloria. No es algo que tú tienes que retenerlo, es la gloria de Dios. Perdón. De hecho que Dios quiere compartirla contigo, pero lo que Dios quiere hacer es que tú seas instrumento que lo representa a Él en esa específica labor de llevar ese mensaje, y ese mensaje de bendición para que la gente se someta. O sea, fíjense en Efesios 1:22, y permítanme buscarlo. Efesios 1:22. Es interesante de que dice el texto, en el texto bíblico dice, ¿no? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto que sometió todas las cosas bajo sus pies? Por lo que dice el Salmo 110. Aunque el Salmo 110 en el verso 1 es bien claro. El Señor le dio a Jesucristo la autoridad. Porque todas las cosas, ¿no? Las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, ¿qué significa? Que es el Señor el que está sujetando todas las cosas bajo sus pies. Esto lo aclara en 1 Corintios 15:27. Yo te invito a que lo revises en otro momento, pero yo creo que tú tienes que gozarte de una cosa. Cuando el Salmo 110 está diciendo que el Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, lo que el Señor está haciendo es que el Señor mismo conquistó, el Señor mismo tomó la victoria, y lo que el Señor quiere es que todos nosotros llevemos, ¿no?, esa vara de autoridad, esa vara de autoridad de Cristo, ese poder de Dios contra sus enemigos, para que cumplamos esa representación de Dios y establezcamos ese reino de Dios en los corazones de las personas que están listas. Ok, tú vas a entrar en un ministerio evangelístico, gózate, porque vas a ver la gloria de Dios. Vas a gozarte de ver esa gloria, y la gloria de Dios se va a manifestar poderosamente. Gózate porque la gloria de Dios va a estar acompañándote a ti en todo momento. Ten la seguridad de que el Señor quiere llevarte de la mano en la victoria evangelística. Mira, los 70 hablaron del reino, hablaron de la paz de Dios, hablaron de la enseñanza de Jesús. Cuando ellos llegaron, no solamente evangelizaron, no solamente llevaron el mensaje, la noticia de que Jesús, el reino se había acercado, sino que además hicieron sanidades y milagros. Entonces, gózate porque tú vas a verlas. Vas a ver que los demonios se te van a sujetar. No le tengas temor, ¿no? Menos en este mes que es tan satánico. Gózate que Dios te va a respaldar. A donde tú vas y vas a llevar el evangelio, vas a ser respaldado por Dios. Éntrale sin temor a evangelizar, a ser instrumento de Dios. Nosotros no creemos en un evangelismo solo de palabras, creemos un evangelismo integral, en donde tú no solamente llevas el mensaje de Dios, sino también el poder de Dios y la sanidad de Dios. Y tú llevas la vida de Cristo, porque tú la tienes y tú vas a poder transferir lo que el Espíritu te permita transferir, porque es Él el que está haciendo la labor.
tú estás representando a Dios y estás llevando a cabo una labor que vas a verla en todo momento gloriosa. Esa gloria de Dios, ese resplandor de lo que Dios está haciendo delante de tus ojos, te va a llevar a gozarte y te vas a deleitar de ver que Dios te respalda. Miren, las veces que varios de ustedes de la iglesia, el santuario, han salido a provincias o al exterior y han ministrado, Dios los ha respaldado, porque han llevado un encargo, un mensaje, nuestro hablar, nuestras ideas y la verdad fundamental de que hay diversidad de gente, o sea, mejor dicho, que la gente no sabe cómo establecer su comunión con Dios para mantenerse en una santidad correcta, porque fundamentalmente no saben la diferencia que es pecado, rebelión e iniquidad. No saben que el pecado y la iniquidad son diferentes, que la iniquidad es más grave que un pecado. No, la gente no lo sabe, pero cuando nosotros vamos y les enseñamos con sencillez, hablamos las cosas puntuales, tal cuales las hemos aprendido, ellos se sorprenden y ven que algo está pasando en sus vidas porque el respaldo de Dios está con nosotros. Tú vas a orar por sanidad y la gente va a ser sanada. Vas a orar por liberación y la gente va a ser liberada. Vas a orar por transferencia espiritual de lo que Dios tiene de lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para esas personas, y Dios te va a respaldar porque Dios se los va a dar. Tú eres mensajero de Dios, eres representante de Dios, y esa es la parte de intercesión. Eres un intercesor de Dios, porque lo que tú tienes en el seno de lo que Dios nos ha hablado como iglesia, lo das, lo impartes y lo transfieres, estás representándolo a Dios. En el último análisis, el santuario no tiene algo que es egoístamente solo del santuario, es algo que le pertenece a toda la iglesia de Cristo. Y es más, el encargo de que nosotros sigamos ese envío de vestir de lino fino a la iglesia, no es que nosotros lo hagamos, ni es una labor exclusiva del santuario, al contrario, es una labor exclusiva de Dios, el Espíritu Santo, con la gente. Que nosotros tenemos el encargo, sí, y ese es uno de los privilegios que tenemos, porque es el envío de Dios que tiene para nosotros, es la apostolización de Dios que ha hecho para que nosotros hagamos esa labor. O sea, tu evangelismo es explosivísimo, tu evangelismo no es explosivo solamente, sino es mucho más potente de lo que la gente puede pensar en términos simples de evangelizar y de ejecutar el don. Ok, nosotros sabemos que el que tiene el don de evangelista dice algo como Cantinflas, que no se le entiende, y hace un llamado y la gente se convierte, porque el don está funcionando. Yo decía, yo conocí un púlpito en donde se derramó una unción evangelística tremenda, en donde yo era un neófito, y mi primera vez que yo predicaba en ese púlpito, cuando me dieron el encargo de prepararme para un mensaje de 15 minutos, y cuando salí me dijeron tienes 5 minutos, yo no recuerdo si fue algo claro o no claro, o si fue una cantinflada. Lo que hice fue confiar de que Dios tenía allí manifiesto el don, y lo que hice fue sencillamente soltarme y hacer un llamado, y habían 16 personas que habían hecho decisión por Cristo. Ok, fue el don puesto en ese lugar. De hecho, que yo estaba siendo representante de Dios en ese momento, y de Dios el Espíritu Santo, en el sentido de que yo estaba soltando una palabra y estaba haciendo la labor evangelística de hacer un llamado para que la gente se entregue a Cristo, y estaba funcionando. Ok, si lo he vivido yo,
lo vas a vivir tú, vas a vivirlo porque tienes un encargo de Dios. En ese lugar, en esa iglesia, en ese púlpito estaba la unción, pero ahora la gloria Shekinah de Dios que ha soltado sobre el santuario está sobre toda la iglesia. Y no es un lugar, no es uno de los locales que hemos dejado, de los tantos locales que hemos tenido, ni siquiera el local de la Casa de la Biblia, porque ahí habían varias iglesias que se reunían y nosotros éramos una de tantas. No, es la gloria de Dios, la Shekinah de Dios que está sobre la iglesia que eres tú y yo. Y cada uno de nosotros conformamos la iglesia de Jesucristo, el santuario, que hemos recibido ese encargo. Y nosotros estamos representando a Dios para poder ir y hablar y predicar y ver el respaldo de Dios, así como los 70 recibieron el respaldo de Dios, y que nosotros hagamos esa labor. Es importante saber de que tenemos la autoridad de Dios. Por eso que la victoria que tú vas a ver va a ser la victoria del Señor. O sea, tu victoria es la victoria del Señor, no es tuya. Es la del Señor, pero gózate, porque en esa victoria, la que el Señor está logrando delante tuyo, te vas a maravillar, así como se maravillaron los 70. Te vas a maravillar de ver de que los demonios se te sujetan. Vas a maravillarte de ver que los enfermos se sanan, que hay milagros creativos, páncreas nuevos, estómagos nuevos, pulmones nuevos. Ahora que está el virus manifiesto, te vas a sorprender de que el virus se desaparece, el SIDA se desaparece, que hay gente que está teniendo temor porque algunas mujeres están esperando un bebé y tienen temor por su bebé. Tú vas a orar, el Señor va a respaldar tu oración y va a haber un milagro creativo y ese bebé va a nacer perfecto, libre de manipulación genética y todas esas cosas. O sea, estamos en responsabilidad de ir representando a Dios y hacer la labor de lo que Cristo hizo venciendo en la cruz, representándolo, y nosotros tenemos que hollar. O sea, lo que aquí tenemos que hacer es que nosotros vamos a recibir ese poder de Dios, y el Señor, cuando hace ese poder, Él respalda con sus santos ángeles guerreros, su ejército está con nosotros, y lo que nosotros necesitamos es establecer su reino. Mira, esa palabra hollar que hemos visto en el pasaje de Lucas, a ver, permítame, el pasaje de hollar en Lucas 10, 19, ese pasaje que dice allí, ¿no? Os doy potestad de hollar serpientes, porque la palabra hollar, sencillamente hollar, ¿no? Tiene que ver con el griego plateo, pero la referencia hebrea nos habla mucho. Es darak. Ese hollar es darak, involucra un concepto de guerra, un concepto de tomar un arco, tensar el arco y soltar el arma. O sea, es como cargar las armas, ¿no? Esa palabra darak, del hebreo darak, es tener tu arma preparada. Es como cargar el arco, ¿no? Estar con el arco ahí listo, ¿no? Tú extiendes el arco, y esa palabra hollar involucra una sola cosa, involucra el hecho de que nosotros
estamos haciendo una acción como la que se habla en Apocalipsis, de que el Señor ha pisado el lagar del vino de su furor, como habla en Apocalipsis 19, cuando viene y desecha, ¿no?, a todos sus enemigos con la espada aguda de su boca, ¿ok? Pero qué importante esa espada aguda que sale de la boca de Dios, ¿no? Esa ira de Dios poderoso está en Apocalipsis 19, no tienes que buscarlo. Esa tiene que ver como la forma como es Señor suelta su poder en el caso específico de los malos que son destruidos, y el Señor está pisando el lagar, la viña, y está hollando, dice. Es la misma palabra, darak, del hebreo darak, que se traduce como hollar, tanto en Lucas, Lucas que me estoy refiriendo, el texto que tenemos como principal aquí hoy doy potestad para hollar, para pisar, para derrotar, ¿no? Estamos hablando de que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer darak, o sea, hollar, cargar nuestras armas, de pelear. O sea, no estamos hablando de armas físicas, estamos hablando del arma espiritual, que significa soltar el poder de Dios, desatar el poder de Dios en donde vamos. Y en donde vamos, el Señor ha dicho que no, nuestra lucha no es con sangre, son los poderes espirituales, ¿no? Y nuestras armas son armas espirituales, y es la autoridad del Señor la que está en juego. Por eso que nosotros soltamos esa verdad, ¿no? Cuando hollamos, cuando usamos este texto como un rema para nuestro ministerio, que el Señor nos está dando potestad, ¿no?, autoridad para hollar, o sea, para cargar nuestras armas espirituales contra los bicharracos, o sea, serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Es porque el Señor ha establecido un principio de guerra. O sea, los que no entienden de la guerra espiritual, aquí hay harto para entender de que sí hay una guerra espiritual, hay una confrontación espiritual, y esa guerra es la que se lleva a cabo cuando la presencia de Dios llega y los enemigos son destruidos. ¿Quién está llevando la presencia de Dios? Eres tú, que lo representas. Amén. Yo creo que tú tienes que estar bien entendido ahora de que el Señor está haciendo esa labor a través tuyo. Está haciendo esa labor a través de tu disposición, de tu sometimiento y obediencia a Dios, pero también de tu fe, de saber de que el Señor está haciendo una labor de victoria tremenda delante tuyo, para que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y las personas queden libres, queden sanas, queden instruidas, levantadas, escritos sus nombres en el libro de la vida. Tú vas a hacer algo tremendo. Tu ministerio evangelístico es con el poder de Dios y con la victoria de Cristo. Que el Señor te bendiga. Permíteme orar. Levanta tu mano, dile: Señor, yo quiero entrar en ese ministerio evangelístico. Yo quiero entrar en ese ministerio integral de poder. Yo quiero que tú me ayudes, que tú me perdones mis pecados, mis rebeliones, mis iniquidades, y me enseñes a mí a hablar con denuedo las enseñanzas de Cristo, para que la gente pueda
entrar a tu reino y sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Permíteme orar por los enfermos y que sean sanados. Permíteme orar por los que están molestados por el enemigo y sean liberados. Permíteme hacer oraciones por milagros creativos y la gente reciba sus milagros. Permíteme, Señor, por hacer oraciones por la gente que necesita milagros financieros y la gente cambie sus finanzas, Señor. Tú vas a usarme, vas a usarnos de tal forma que nosotros seamos instrumentos tuyos y te representemos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ustedes sean bendecidos, que esta semana sea una semana más bendecida que la que pasó, que la gloria de Dios que se derrama ahora sea una nueva gloria, una nueva victoria. El ciclo de la semana que pasó se cerró y ahora se empieza un nuevo ciclo de bendición. Y como primer día de la semana empieza la bendición para ti, llevando a tu corazón y a tu mente para que tú hables y hagas las cosas que tú ahora has recibido, para que tú cumplas el diseño de Dios en tu vida. Que el Señor te bendiga. Adórale a Dios con todo tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas, con todo lo que Él te ha dado. Adórale y hónrale al Señor en todos sus caminos. Que el Señor te bendiga más allá de lo que has pensado o anhelado. Muchas bendiciones.